Bien, chiquis, 10:17. Ya esperamos un par de minutos a los demás compañeros. Ahora sí, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Nos vemos después de 2 semanas. A ver, voy a compartir la diapositiva. Aquí está. Ta, 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 ta. Mm, 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 mm. Pantalla completa. Ya está. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Ahí está. A ver. Ay, veo un Michi. Veo un Michi con audífonos por aquí. Veo a la actriz de niña de 3x3. A ver. Hola, Génesis. Hola, Nayeli. Hola, Muriel. Hola, Angie. Hola, Samira. Hola, Yamil. Hola, Nicole. Hola, Laura. Hola, Nadil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo tranquilo? Bien. La frase del día. No dejes que el miedo de perder sea mayor que la emoción de ganar. Así que con todo, profe, tengo miedo. El miedo es parte de, todos sentimos miedo, en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo y sentiremos miedo también. Así que es parte de, pero el miedo no puede inhibirnos, no puede limitarnos de cumplir quizá algunos propósitos u objetivos, o simplemente de atrevernos a algo diferente. Así que vamos, con todo hasta alcanzar esa vacante, que no te gane el miedo. Ujú. Vamos con el vocabulario, jóvenes, al toque, diatriba. ¿Qué es una diatriba? Una diatriba es un escarnio. Una diatriba es una burla. Una diatriba es un sarcasmo. A ver, busca, busca. ¿Cuál es el sinónimo? Una diatriba es un escarnio, una diatriba es un sarcasmo, una diatriba, una sátira. Exacto. Una diatriba es una sátira. Apunta, apunta a los otros sinónimos. Diatriba, eh, escarnio, sarcasmo, ludibrio. Ahí está. Escarnio, sarcasmo, ludibrio. Bien. Injuria. Una injuria es un insulto. Una injuria es una afrenta. A ver, busca, busca. Injuria, insulto. Injuria, afrenta, agravio. Exacto, ¿no? Una injuria es un insulto. Una injuria es una afrenta. Una injuria es un oprobio. Bien, bien. Indefectible. ¿Qué es indefectible? Tu ingreso es un hecho indefectible. Sí o sí va a pasar. Sí o sí va a suceder. Inevitable, indefectible, inevitable, insoslayable, ineludible, inevitable, insoslayable, ineludible. Bien. Acervo, ¿qué es acervo? Acervo con B. Es un sujeto acervo. No tiene piedad, no tiene misericordia, no tiene sensibilidad, despiadado. Es un sujeto acerbo, es un sujeto despiadado, un sujeto cruel, un sujeto impío, un sujeto insensible, impío, un sujeto insensible. Ujú. Ah, pero acerbo también se refiere a sustancias. Por ejemplo, si yo digo, esta es una sustancia acerba, esta es una sustancia que quema, quemante, corrosiva. Por ejemplo, el ácido muriático es una sustancia acerba que quema, corrosivo. Entonces apuntamos, chiqui, quemante, corrosivo.
Eh, pero fíjate que también existe la palabra acervo con V. Que sí, profe, sí, existe la palabra acervo con V. Profe, ¿qué significa acervo con V? Acervo con V es patrimonio. El acervo cultural, el patrimonio cultural. El acervo religioso, el patrimonio religioso. Entonces apunta, acervo con V, patrimonio. Seguimos. Mm, 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 A ver, ahora sí, objeción. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Yo voy a objetar tu propuesta porque yo no estoy de acuerdo. Discrepar, objeción, discrepancia, objeción, polémica, objeción, debate, discrepancia, debate, bien, polémica, discrepancia, debate. Ta, 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 tarararara. Resiliencia. Soy una persona con resiliencia. Ay, perdón. Con fortaleza. Una persona que se adapta, que se acopla, ¿no? Una persona resiliente, que se adapta, se acopla con fortaleza, con vigor. Opulento, lleva una vida opulenta. Tiene dinero por montón. Su, claro, ¿no? Suntuoso, opulento, suntuoso, pudiente, lujoso, boato, ostentoso. Lleva una vida lujosa, boata, ostentosa. Sórdido es un sujeto sórdido, perverso. Vil es un sujeto sórdido, perverso. Ruin, vil, apunta, apunta a los otros sinónimos. Perverso, 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 perverso. Eh, protervo, abyecto. Sí, también, Yamir. Sí, sí. Un sujeto que me dice, ¿qué sujeto tan sórdido, tan miserable, tan perverso, ruin, abyecto? Ujú. Güero, profe, ¿qué es güero? Sus temas de conversación son temas güeros. La verdad es que no le encuentro mucho interés en sus temas de conversación. Vacío, vacuo, inane, insignificante. Inane, insignificante. Vacío, vacuo, inane, insignificante. Agravar, agravar. Se está agravando la situación, se está empeorando, se está dificultando, se está debilitando, socavando la situación. Empeorar, agravar, eh, dificultar, socavar. Hay otro sinónimo para, antes que me olvide, hay otro sinónimo para sórdido. Antes que me olvide, hay otro sinónimo para sórdido. Que sí, profe, sí, sí, sí. Sucio. ¿Qué? ¿Profe, sórdido también es sucio? Sórdido también es sucio. ¿Lo tienes? ¿Apuntaste? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Chiqui. A ver, me confirmas al toque. Por ejemplo, para sujeto. Por ejemplo, para sujeto. Tiene pensamientos sórdidos. Es un sujeto con pensamientos, es un sujeto sórdido. Quiere decir con pensamientos sucios. Que sí, 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 sí. Oh, gracias, gracias, Nayeli. Sí, siempre maestra Miel. Nunca maestra, nunca maestra Tronchatoro. No, jamás, jamás. A ver, me dices, me está preguntando por aquí. Eh, ah, como te refieres sujeto con pensamientos sórdidos, sujetos con pensamientos.
sucios. Sí, sí, puede ser, puede ser. Lo podemos, claro que podemos considerar. Sujetos con pensamiento sórdido. Más bien serían más, a ver, más que amoral, inmoral. Muriel, más que amoral, inmoral. Un sujeto inmoral, con pensamientos sórdidos, sucios. Sí, sería más moral, no, inmoral, precisamente. Profe, también podría decir, eh, este espacio está sórdido, este espacio está sucio, sí. También podría decir, eh, esta imagen está sórdida, está sucia, impura. Sórdido también es impuro, sucio, impuro. Bien, chiquis, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Jóvenes, hoy trabajamos tipología textual. Tipología textual. Uy, aquí es clasificación textual. Clasificación textual o tipología textual. Según el formato, aunque ya conocemos según el formato, pero vamos a ver a mayor detalle la subclasificación de cada uno de estos tipos de textos según el formato. Damos inicio con el texto continuo, que es el texto convencional, ¿no? Es el texto convencional que se estructura en enunciados. A su vez, los enunciados se estructuran en parágrafos o párrafos. Está escrito en prosa, de izquierda a derecha. La lectura es secuencial. ¿Por qué? Porque está esquematizado en enunciados, en párrafos. Puede ser que también encuentres poemas, es decir, escritos en versos, pero en examen de admisión se han trabajado solo los escritos en prosa, solo los escritos en prosa. Profe, ¿viene texto continuo en examen? Claro, los textos dialécticos. Los textos dialécticos son textos continuos. Los textos dialécticos son textos continuos. Ahí tenemos texto A, texto B, son los textos continuos. ¿Sí? Y tú ves, hay oraciones, esas oraciones esquematizan, estructuran párrafos. Son textos continuos. Ejemplo, ejemplo. La historia de terror más corta del mundo se llama Enoch y tiene solo dos oraciones, solo dos oraciones. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en su habitación. De repente tocan a la puerta. Imagínate, saber tú que eres la única persona sobre la tierra y tocan la puerta. Un gato. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Bien, jóvenes, en un texto continuo, ¿qué es lo que tengo, qué es lo que debo tener en cuenta? En un texto continuo, ¿qué es lo que debo reconocer? Ya hemos estado trabajando y yo sé que tú, desde la primera semana de estudio, desde la primera clase que hemos tenido, yo sé que tú has aplicado ese proceder. En un texto continuo, lo que hacemos al leer el primer enunciado o el primer párrafo, nos preguntamos, ¿de qué trata la primera oración? ¿De qué trata el primer párrafo? Eso es básico, eso es elemental. Esa pregunta tiene usted que formularse en todos los textos. Luego se da cuenta si lo que resta del texto mantiene la misma temática o varía. Así que, texto continuo, me pregunto, ¿de qué trata el primer párrafo? ¿De qué trata la primera oración? Ojito también con la fuente bibliográfica. Ojo con la fuente bibliográfica. Profe, ¿qué es la fuente bibliográfica? Ah, es la información de año de publicación, quién publicó, cuál es el título del artículo, del ensayo, de la investigación, de la noticia y el enlace. Profe, ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué dice título del ensayo? ¿Por qué dice título de la infografía? ¿Por qué dice título de la noticia? Es que en la fuente bibliográfica que está al final,
se indica el título de toda la investigación si es que el texto es parte de una investigación. Se indica el título de todo el ensayo si es que el texto es parte de un ensayo. Se indica el título de todo el artículo si es que el texto es parte es parte de un artículo. Es decir, que el texto, en su mayoría, el texto por lo general es un fragmento del título. El texto por lo general es un fragmento, una parte, ya sea de un ensayo, de una investigación, de un artículo, de un informe, de una noticia. Así que, ojito, la fuente bibliográfica me puede ayudar, la fuente bibliográfica me puede servir, pero eso no quiere decir que la fuente bibliográfica sí o sí contenga el título de todo el texto, porque el texto, por lo general, solo es un fragmento. Ojo con los conectores, ojito con los conectores adversativos y de síntesis. Y date cuenta de la estructura del texto continuo. Por lo general son entre 2 a 4 párrafos. Profe, ¿y qué tiene que ver que tenga en cuenta que hay 2 a 4 párrafos? Es que lo preferible es trabajar y puntualizar en los párrafos que me van a otorgar información para responder las preguntas. Yo sé que usted lee todo el texto y evidentemente se tiene que leer todo el texto, evidentemente tienes que leer todo el texto, pero para efectos de admisión yo debo concentrar mi mayor interés en aquellas ideas o en aquellos párrafos que me van a ayudar a responder las preguntas, más allá de leer todo el texto. Así que tengo 4 párrafos. A ver, ¿qué párrafos me ayudan a responder las preguntas? Claro que para ello previamente tengo que haber leído las preguntas. Vamos con el texto discontinuo. Profe, ¿vienen textos discontinuos? Claro, los textos mixtos. En textos mixtos tenemos texto discontinuo, tenemos imagen. Y profe, en examen de admisión, ¿habrá venido un texto discontinuo? ¿Solo texto discontinuo? Sí, sí, sí se ha trabajado ya en examen de admisión. Solo texto discontinuo. Texto uno, un texto puramente, netamente discontinuo. Era una infografía. Y texto 2 era un texto dialéctico. ¿A que sí, profe? Sí, ahorita se me viene a la mente, no recuerdo si fue 2022. 2022 creo que fue, un examen de San Marcos, que se trabajó un texto discontinuo, una infografía. Esa infografía trataba sobre las apuestas. Esa infografía trataba sobre las apuestas. Ese era todo el texto, la infografía. Ah, que sí, sí, sí. Así que ya se ha trabajado solo texto discontinuo. Bien, el texto discontinuo es una imagen o un gráfico. La secuencia es no lineal. Por lo tanto, el proceder de lectura en un texto discontinuo es no convencional. Puede ser un proceder fragmentado, puede ser segmentado o de repente siguiendo el proceso que se indica en la imagen. Va a depender del tipo de imagen, va a depender del tipo de gráfico. Características. El texto discontinuo. Los textos discontinuos normalmente son sintéticos. Quiere decir que la información que se presenta en el gráfico es una síntesis. La lectura, como te decía, es fraccionada por segmentos, por partes, por fragmentos. Y vamos con los tipos. Los tipos de gráficos que se han usado en examen de admisión a lo largo de estos años serán un promedio de un poco más de 10 años que se ha venido trabajando con textos gráficos, con textos discontinuos. Y San Marcos ha utilizado una variedad de gráficos. Al principio utilizaron los gráficos estadísticos. Se iniciaron con gráficos estadísticos. Aquí, gráfico estadístico, cuadro estadístico. Mira. Ojito con el título. Inversión extranjera directa por país y sector de destino. 2015, en millones de dólares. Tenemos aquí la variable horizontal, la variable vertical. Yo te pregunto, la variable vertical, ¿qué información indica? ¿Sectores o porcentaje? La variable vertical. ¿Qué información indica? ¿Los sectores o porcentaje? Vamos, mira, mira. La variable vertical, ¿qué indica? Porcentaje. La variable horizontal, sectores. La barra guinda corresponde a España, la barra roja corresponde a Reino Unido y la barra medio roja, medio rosada corresponde a Estados Unidos. Bien, yo te pregunto, ¿cuánto porcentaje de inversión extranjera directa presenta España
en el sector finanzas. Repito, ¿cuánto porcentaje de inversión extranjera directa presenta España en el sector finanzas? 12,1, ¿no? 12,1. Busco sector finanzas aquí. España, barra guinda, aquí, 12,1. Dime si la siguiente proposición es correcta. Eh, España, España en inversión extranjera directa referido al sector turismo, invierte un porcentaje considerable. Repito, España en la inversión extranjera directa, valga la redundancia, invierte en el sector turismo un porcentaje considerable. Exacto, Rafaela. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué, Rafaela? ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué no es cierto que España en turismo invierte un porcentaje considerable? ¿Por qué no es cierto? Porque dice 0%. Exacto. Dice 0%. Entonces, no hay una inversión considerable, no hay un porcentaje considerable. Es incompatible. Lo que acabo de afirmar, lo que acabo de indicar es incompatible. Dime si la siguiente, de acuerdo al gráfico, si la siguiente expresión es compatible o incompatible. En términos generales, es decir, de manera general, en todo el gráfico, en términos generales, Reino Unido presenta un mayor porcentaje en inversión extranjera directa. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es compatible o es incompatible? En términos generales, Reino Unido presenta un mayor porcentaje de inversión extranjera directa. Sí, sí es verdad, porque en todos los sectores Reino Unido presenta el mayor porcentaje. Presenta el mayor porcentaje. Último enunciado. En inversión extranjera directa, España no invierte en minería. En inversión extranjera directa, España no invierte en minería. ¿Será cierto? En inversión extranjera directa, España no invierte en el sector minería, no hay inversión. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Yamil? ¿Por qué, Laura? Sí invierte. 0,05%, pero invierte. 0,05%, pero invierte. Poco, pero invierte. Ujú. Ya. Sí, pero igual se sigue dando una cifra, ¿no? 0,05, pero se sigue dando. Mira, tenemos las circunferencias o las medios circunferencias estadísticas. Igual, revisa el título y revisa la información. ¿Qué dice el título? Perú, empleo formal privado según grupo de edad, según grupo etario. Aquí no estamos revisando todo el año 2017, no se está revisando todo el año 2018, no se revisa todo el año. Se revisa el primer semestre del 2017, el primer semestre del 2018. ¿A qué sí, profe? Sí, aquí dice primer semestre. El segmento, la fracción de amarillo, la fracción es de color amarillo, corresponde a los, corresponde a las personas con hasta 29 años, a las personas que tienen hasta 29 años, que tienen un empleo formal privado. Este fragmento plomo corresponde a las personas de 30 años a más que cuentan con un empleo formal privado. Y aquí están los porcentajes: 31,2%, 68,8%. Y aquí tengo el total de empleados: 3.244.115. Aquí tengo el total de empleados. Lo mismo en el primer semestre del 2018. El fragmento de amarillo corresponde a los trabajadores que tienen hasta 29 años, que cuentan con un empleo formal privado. Y aquí tenemos la información de los trabajadores de 30 años a más que cuentan con un empleo formal privado. Y aquí el total de empleados, el número total de empleados. Bien, dime, ¿cuánto porcentaje de 30 años a más cuentan con un empleo formal privado en el primer semestre del 2018?
Repito, ¿cuánto porcentaje de trabajadores de 30 años a más cuentan con un empleo formal privado en el primer semestre del 2018? 69,5. 69,5. Lo que tienes que hacer es seguir la indicación, seguir la premisa que se te indique en la pregunta. Bien. Pregunto, ¿cuánto porcentaje de trabajadores que tienen hasta 29 años gozan de un empleo formal privado en el primer semestre del 2017? Repito, ¿cuánto porcentaje? Ah, ya está, 31,2%, 31,2%. Bien. A ver, ¿será cierto que en el primer semestre del 2017 hay mayor cantidad de trabajadores? Repito, ¿será cierto que en el primer semestre del 2017 hay mayor cantidad de trabajadores que tienen hasta 29 años y cuentan con un empleo formal privado a diferencia que el primer semestre de 2018? Repito, ¿será cierto que en el primer semestre del 2017 hay una mayor cantidad de trabajadores que tienen hasta 29 años que cuentan con un empleo formal privado a diferencia del primer semestre del año 2018? Por aquí me dicen falso, por aquí me dicen verdadero. Ya. Si tú me dices verdadero, es porque has visto el porcentaje, ¿verdad? Si tú me dices verdadero es porque has visto el porcentaje, ¿verdad? 31,2 y por aquí 30,5. ¿O me equivoco? Yamil, Angie, Fabricio. Si tú me dices que, profe, sí, es verdad, ¿por qué? Porque has visto 31,2, 30,5. Sí, me dejo entender. Me estás diciendo que por eso es verdadero, que el primer semestre del 2017 tiene mayor cantidad y el primer semestre del 2018 tiene menor cantidad por el porcentaje. Ya, ok. Pero, yo te he dicho que el primer semestre del 2017 presenta la mayor cantidad de trabajadores con hasta 29 años, la mayor cantidad. Yo no te he dicho el mayor porcentaje. Ah, mira, yo no te he dicho el mayor porcentaje. Yo te he dicho la mayor cantidad. Y si hablamos de mayor cantidad, Yamil, Angie, si hablamos de mayor cantidad, ¿yo puedo guiarme de esta cifra, de este porcentaje? ¿O yo tengo que sacar un cálculo, ya que tengo el total de empleados? A ver, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a entender, ayúdame a interpretar. Si yo te he preguntado por la mayor cantidad de trabajadores, no porcentaje, sino cantidad de trabajadores, yo puedo decir que sí es cierto, porque aquí dice 31,2%, 30,5%. Claro, Rafaela, se hace un cálculo, se hace un cálculo. Se hace un cálculo, ya que aquí tengo el total de empleados. ¿Cómo, profe? A ver, ¿cómo se dice? Ya me olvidé esta palabra. Rebobine otra vez. Profe, rebobine otra vez. No entiendo. Ya, te explico, te explico. Otra vez. Lo que yo he pedido es la cantidad de trabajadores, no el porcentaje. El porcentaje sí es cierto, 31,2%, 30,5%. Ahí sí, nos damos cuenta que primer semestre del 2017 tiene más porcentaje que el primer semestre del 2018. Pero mi pregunta fue, pero perdón, la afirmación fue por la cantidad de trabajadores. Entonces, como dice Rafaela, hay que realizar un cálculo matemático. Hay que realizar un cálculo. ¿Cómo, profe? Espérese un ratito. ¿Cómo voy a realizar un cálculo? Esto es habilidad verbal. Aquí se tiene que leer, no se tiene que sumar, no se tiene que restar. Chiqui, ya se ha trabajado en examen de admisión preguntas que implican una operación matemática. Así que si tú lees la pregunta o la alternativa que te remiten a una operación matemática, no te niegues, haz tu operación matemática. Y la verdad es que hasta ahora solo he visto suma, resta y regla de tres simples. No he visto logaritmos, no he visto integrales y tampoco que ni venga porque no, eso no sé. Pero hasta ahora he visto suma, resta y regla de tres simples. Y te sale, chiqui. Así que no
no, no desprecie, no desprecie, no se niegue a realizar un cálculo matemático. Si la pregunta me lo solicita, realizo. Si la alternativa me solicita ello, realizo. Bien. A ver, Chiqui, vamos, vamos, vamos. Dime, en cantidad, ¿cuál de los dos semestres presenta mayor cantidad de trabajadores con edad hasta 29 años? ¿Qué es lo que hacemos? El 31,2% de 3.244.115. El 30,5% de 3.411.497. A ver, saca tu calculadora. Con tu calculadora, al toque. Con tu calculadora. Si hablamos de cantidad, cantidad de trabajadores, no porcentaje, sino cantidad de trabajadores. 2018 tiene más, 2018 tiene más. Si más no me equivoco, 1.040.000, confirmen chicos, hagan su cálculo con su calculadora y hagan su cálculo para que se den cuenta. 1.040.000, algo así, ¿no? 1.040.000. Y aquí 1.012.000. 2018, 1.040.000. Aquí 2018, 1.012.000. Entonces, el primer semestre del 2018 tiene una mayor cantidad de trabajadores con empleo formal que con edad de hasta 29 años. Mm, Y tú ya me estabas diciendo, profe, ¿no? El 2017, y no era cierto, pues, el 2018. Paréntesis. Este gráfico corresponde a un texto mixto. Y justamente vino esa pregunta que yo te estoy formulando. ¿Y sabes, Chiqui? Hay varios chiquis que cayeron. Y respondieron, sí, 2017 tiene mayor porcentaje. Y no era cierto, pues, porque me estaban solicitando la cantidad de trabajadores, no el porcentaje. Chicos, me dejo entender, así que ten en cuenta, si la pregunta o la alternativa me remite o me exige realizar una operación matemática, haz tu operación matemática. Y revisando obviamente bien los datos, revisando bien la información. Chicos, hasta aquí estamos bien, avisen, avisen, si hay dudas, avisen. Si no me dejé entender, avisen. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. A ver, siguiente. La polio ha desaparecido prácticamente en todo el mundo. Si dice que la polio ha desaparecido prácticamente en todo el mundo, ¿yo puedo decir que ya no hay casos? ¿Ya no existen casos? ¿Ya no hay casos de polio? No, pocos, pero hay. Pocos, pero hay. Casos reportados desde el 80 al 2017. A ver, dime, qué información presenta la variable horizontal? ¿Años o número de casos? Años o número de casos. Años. Variable vertical, número de casos. Ahora, te pregunto, ¿en las variables la información es de unidad a unidad o es en intervalos? En las variables, la información es en intervalos, ¿verdad? Por ejemplo, en los años de 5 a 5 años, ¿no? 80, 85, 90, 95. En el número de casos, de 10.000 a 10.000, ¿no? 10.000, 20.000, 30.000 casos, 40.000 casos. Bien. Este es un flujo estadístico. Este es un flujo estadístico. En el flujo estadístico no se puede indicar, normalmente no se indica el número o la cifra exacta. Los flujos estadísticos me ayudan a visualizar cómo se da la tendencia, cómo se da la tendencia. Entonces, a ver, mira cómo se da cómo se da la tendencia. Ta, 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 ta. ¿Cómo se da esa tendencia? Bien, dime si la siguiente proposición es compatible o incompatible. La tendencia de reducción de polio del 80 al 2017 ha sido constantemente a la baja. La tendencia de la reducción de polio del 80 al 2017 ha sido constantemente a la baja. No. ¿Por qué? Exacto. No, no es cierto. ¿Por qué? Sí ha disminuido, eso sí, 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 pero no ha sido constante, inconstante. Aumentó, disminuyó, aumentó, disminuyó, aumentó, disminuyó, disminuyó, aumentó, disminuyó, aumentó, disminuyó, aumentó. Ha sido inconstante. Eso es lo que me ayuda el flujo estadístico, a visualizar cómo ha sido la tendencia, el comportamiento de... Bien. Perfecto. Entonces, ya se han trabajado ese tipo de gráficos. Sí, sí, tenemos también la infografía. Mira, tenemos la infografía. Mira, aquí.
En la infografía debes tener en cuenta las palabras o expresiones que están en mayor tamaño, de otro color o están resaltadas. El Alzheimer en números, una de cada dos personas mayores de 65 años padece de Alzheimer. Asimismo, casi la mitad de los individuos mayores de 85 años sufre de este padecimiento. Ojito con esa información que tiene mayor tamaño. El Alzheimer representa entre el 60 y 80% de los casos de demencia. Por aquí. El 18, perdón, el daño del cerebro inicia de 10 a 20 años antes que se presenten los primeros síntomas. Y por último, aproximadamente el 70% de los pacientes con Alzheimer reside en sus hogares. Por ende, el impacto, las consecuencias de esta enfermedad se extiende a más personas como la familia y las amistades. Ojito con esa información que está resaltada. ¿Por qué? Porque podría encontrar usted preguntas que tengan como base esa información. Eso no descarta que se puedan plantear preguntas respecto a información que no está resaltada. Bien, bien. Fíjate en la información. Dime si la siguiente proposición es compatible o incompatible. El daño cerebral, en el Alzheimer, el daño cerebral conlleva instantáneamente a los primeros síntomas de esta enfermedad. Repito, en el Alzheimer, el daño cerebral conlleva instantáneamente a los primeros síntomas de esta enfermedad. A ver, dime, ¿será compatible o incompatible? ¿Será compatible o incompatible? Revisa, revisa. Repito, en el Alzheimer, el daño cerebral conlleva instantáneamente a los primeros síntomas de esta enfermedad. A ver, Yamil me dice incompatible. ¿Quién más? Vamos, revisa, sin miedo, sin miedo. Yamil, ¿por qué es incompatible? ¿Por qué es incompatible, Yamil? Repito, exacto, Yamil. Y yo al decir que en el Alzheimer el daño cerebral conlleva instantáneamente a los primeros síntomas de esta enfermedad, es incorrecto. Ese punto, esa información es incorrecta. ¿Por qué? Porque se presenta el daño cerebral y 10 a 20 años después se presenta recién los primeros síntomas. Exacto. Entonces, lo que yo acabo de indicar es incompatible. Es incompatible. Bien. Siguiente idea. Dime si la siguiente idea es compatible o incompatible. Eh, el Alzheimer, el Alzheimer representa representa en promedio 60-80% de los casos totales de demencia. El Alzheimer representa en promedio 60-80% de los casos totales de demencia. ¿Compatible o incompatible? Sí, claro, Rafaela, sí, sí, sí. En promedio, ¿no? 60-80%, ¿no? Del total de casos de demencia. Bien. Vienen ilustraciones, profe, también ilustraciones, no mientan. No, chiqui, no te estoy mintiendo, vienen ilustraciones también. Es más, hasta fotografías. ¿Qué, profe, hasta fotografías? Sí, hasta fotografías. Busca exámenes anteriores y no de hace mucho, no te estoy diciendo de hace 10, 20 años. Busca desde el 2020. Vas a encontrar fotografías. Aquí, en ilustraciones, fíjate en la imagen y si tiene una leyenda, fíjate en la leyenda. Ayer, ¿por qué crees que ese revólver está en la boca? ¿Por qué crees que ese revólver se ubica en la boca? ¿Qué da a entender? ¿Por qué no en el ojo, en la nariz, en la oreja? ¿Por qué en la boca? ¿Qué me da a entender? Callar, silenciar, callar, silenciar. Hoy ya no se amenaza de muerte, sino se censura. Lo que coloquialmente conocemos como funa, ¿no? Funar. Sí, 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 sí. Porque dice de los casos.
No dice de algunos casos, dice de los. Era el artículo totalizador, de los. Ujú. Bien, entonces me da a entender aquí, en el pasado se callaba, pero con muerte. Hoy se calla con censura. Vienen infografías instructivas también, profe. Sí, sí. Pasos, procedimiento, primer paso, segundo paso, tercer paso. Siempre fíjate en el resultado final. Fíjate del resultado final. Todos los pasos tienes ahí en la infografía y fíjate en el resultado final. Profe, también vienen esos gráficos instructivos que sí, chiqui, sí, sí, también ha venido en examen de admisión. Busca, busca y vas a encontrar un texto mixto que justamente trata sobre las pandemias. El texto, el gráfico se titula La ruta de las pandemias. El gráfico se titula La ruta de las pandemias y hay pasos, pasos, cuatro etapas de cómo se desarrolla cómo se desarrolla eh, previamente una pandemia para llegar a una región. ¿Verdad? Profe, ¿vienen mapas? Que sí, también vienen mapas, también vienen mapas. Normalmente los mapas se usan para representar regiones afectadas. Tablas, organizadores gráficos, matrices, sí. Normalmente vienen los cuadros comparativos. ¿Por qué cuadros comparativos? Para poder verificar, para poder constatar cifras, datos, cualidades, características. Para eso, por lo común se usa bajo esa función los cuadros comparativos. Historietas. ¿Por qué han venido historietas? A ver, que te haya venido una historieta completa, hasta el momento no, pero he visto viñeta. Hasta he visto caricatura. No mienta, profe. Chiqui, no te estoy mintiendo. También se ha trabajado caricatura. Busca, busca, exámenes anteriores. También hay caricatura. Hay historietas, viñetas, viñetas. Que sí, profe, sí. Líneas de tiempo, también hay líneas de tiempo. Ah, sí, profe, también hay líneas de tiempo. ¿Tú crees que en un texto mixto solo te viene una imagen o puede venir de repente más de una? ¿Qué dices? ¿Crees que en un texto mixto solo te viene una imagen, nada más que una imagen, nada más que un gráfico? ¿O puede venir de repente más de un gráfico? Puede venir más de un gráfico y ya ya se ha trabajado así. Busca, busca un texto de admisión. Ese texto trata sobre los planetas, a qué se considera planeta y a qué no se considera planeta. Ahí tienes dos gráficos. Textos mixtos, ya sabemos que los textos mixtos incluyen formato continuo y discontinuo. La pregunta por tema central, idea principal, resumen e intención del autor. Dime, ¿va a contemplar o no va a contemplar ambos formatos? En un texto mixto, pregunta por tema central, idea principal, resumen e intención del autor. ¿Va a contemplar o no va a contemplar ambos formatos? ¿Qué dice Rafaela, Angie, Fabricio? Si me preguntan, en el texto mixto, la idea principal es la intención del autor. En el texto mixto, obvio que sí va a contemplar ambos formatos. Me piden tema central, idea principal, resumen, intención del autor, contempla ambos formatos. En algunos casos, me van a indicar. Según el texto y el gráfico, de acuerdo al texto holístico, según la información textual y la imagen, el tema central es, o el resumen para el texto es. Pero si es que no me indican y me solicitan tema central, idea principal, resumen e intención del autor, ambos formatos. Reconocer los nexos informativos entre ambos formatos, es decir, las ideas informativas que están conectadas entre el texto continuo y el texto discontinuo. Bien. Tener en cuenta si el gráfico repite, aporta nueva información o repite y detalla. Eso también me puede ayudar para encontrar los vínculos informativos. Y ojito con el título, ojito con la fuente bibliográfica y ojito con la leyenda, si es que tuviese leyenda. ¿Cuál es eso, profe? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? No entiendo a qué se refiere con leyenda. Resulta que hay textos gráficos, hay textos discontinuos, normalmente los textos estadísticos, que en la parte final presentan una leyenda. Esa leyenda muchas veces me ayuda a interpretar el gráfico. Esa leyenda muchas veces me ayuda a interpretar el cuadro estadístico. Así que no desprecie. Si tiene una leyenda, lea la leyenda. Esa leyenda le puede ayudar a interpretar la imagen.
Chicos, hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Sí? Si hay dudas, avisa. Hasta aquí estamos bien para empezar de una vez con los textos. Yo sé que ya estás emocionado, profe, de una vez, vamos con los textos. Me estoy arrancando los cabellos de pura emoción, me estoy arrancando las vestiduras de pura emoción, profe, vamos. Ok, ok, vamos de una vez con los textos. Vamos con el texto aplicativo. ¿Cuánto tiempo, chiqui? ¿Cuánto tiempo para el texto aplicativo? Mira, son tres preguntitas. Es un texto discontinuo. 5, ya. 5 minutos. 11:03, 11:08. 11:03, 11:08. Ya está. Entonces, 11:03, 11:08, chiqui. Revisa bien, evalúa bien, analiza bien, concéntrate bien y vamos por las tres correctas.
ver, chiqui, ya estamos. ¿Sí? Ya estamos, chiqui baby. Sí, sí, sí. Ok, bien. Esta es una infografía. Esta es una infografía. Ya te has dado cuenta que el título es una pregunta, ¿no? ¿Qué le hace la música a nuestro cerebro? Tú que ya leíste el título, perdón, tú que ya leíste el texto, ¿será que el texto responde esa pregunta o no? A ver, ayúdame. ¿Será que el texto responde esa pregunta o no? Sí, el texto responde esa pregunta. ¿Qué le hace la música a nuestro cerebro? La música está considerada entre los elementos que causan más placer en la vida. Ayuda a la memoria, nos lleva hasta la nostalgia del recuerdo. De repente usted tiene una canción, una música que le trae recuerdo de su infancia, su chiquititud, el colegio, de repente el lugar donde vivía hace años, le trae recuerdos. Inspira emociones, incrementa la segregación de dopamina, nos pone la piel de gallina o nos hace suspirar, nos enchina la piel o nos hace suspirar. De repente usted tiene una canción que, uy, le pone la piel de gallina, le trae recuerdos o le hace suspirar, le hace recordar a alguien en especial. ¿No? Bien. Conexiones cerebrales, ayuda a reforzar las conexiones cerebrales. Puede ser una herramienta poderosa en el tratamiento de trastornos y lesiones cerebrales, ayudando a recuperar habilidades lingüísticas y motrices. ¿A qué se refiere con motrices? Movimiento. Motrices, movimiento. A ver, ayúdame a entender. Si dice aquí, ayuda a recuperar habilidades lingüísticas. ¿Eso a qué se refiere? ¿Al aspecto emocional o al aspecto cognitivo? Ayuda a recuperar habilidades lingüísticas, conexiones cerebrales, ayuda a recuperar las habilidades lingüísticas. ¿Se refiere al ámbito emocional o al ámbito cognitivo? Mental, cerebral. Cognitivo. Exacto, Angie se refiere al ámbito cognitivo. Bien. Es mucho más fácil concentrarse con música que no tiene letra. Inténtalo. Sube el volumen y disfruta de la música. Concéntrate, sube el volumen y disfruta. Bien. Chiqui, ¿es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Es cierto? ¿Te concentras mejor con música sin letra o es indistinto para ti? ¿O es que eres aquellos que escuchas tu tremendo cumbión y terminas bailando, terminas cantando? Escuchas tu tremenda salsa dura, terminas bailando. También dice. Bien. A ver, Chiqui, en la parte final del gráfico, de esta infografía, ¿es información como tal o es una promoción, un incentivo, una motivación? A ver, la parte final. Es una invitación, ¿no? Es una invitación, un incentivo, una recomendación. Disfruta, inténtalo, sube el volumen y disfruta. Bien. La intención de la infografía es la de... ¿Cuál es la intención en la infografía? Manda, chiqui, tu respuesta al toque, al ojo. Yo sé que tú ya diste con la respuesta, ya tienes la respuesta. Dedito. Informar, sí, porque me indica, pues, permite el recuerdo, incremento de dopamina, refuerza ciertas capacidades cognitivas. Informar. Y por último, ¿no? Motiva al lector sobre los efectos positivos de la música en el cerebro. Ahí está. Un ratito. Marcador, marcador. Ya. Informar, motivar, el último cuadro, sobre los efectos positivos de la música en el cerebro. Bien. Nicole me indica, sí, profe, pero dudé con la B. Vamos a revisarla bien, vamos a revisarla bien. Describir cómo la música puede mejorar el rendimiento cognitivo y emocional. El detalle está aquí con el verbo. El detalle está aquí con el verbo, porque lo que se hace en el gráfico
Lo que se hace en la imagen es mostrar, evidenciar cuáles son las implicancias, los efectos. Lo que está haciendo solamente es mostrar. Favorece la memoria, incremento de dopamina, favorece las conexiones cerebrales. Eso es lo que me muestra. Si hablamos de describir, no se, no se, no se circunscribe en la acción de describir. Cuando hablamos de describir, Nicole, cuando el gráfico me indica cuáles son esas cualidades o esas características o esas particularidades que se presenta de repente en el cuerpo, de repente en el aspecto emocional. ¿Cuáles? Producto de la música. Pero aquí solo me indica, ¿no? Punto uno, memoria. Punto dos, incremento de dopamina. Punto tres, conexiones cerebrales. Me está indicando los datos así. Un dato, memoria, inspira emociones, conexiones cerebrales. La descripción tiene mayor detalle. La descripción presenta mayores detalles, cualidades, características, el cómo. ¿Cómo se da? Ah, se da de esta manera, con esta característica, con esta otra característica. Por lo tanto, no se circunscribe en detallar, describir. Ujú. Bien, bien, Nicole. Chiquis, hasta ahí estamos bien. Pasamos al numeral 2. ¿Sí? ¿Pasamos al numeral 2? Sí. Es incompatible con el texto afirmar que la música. Vamos, manda tu respuesta. Casa, 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 casa. Casa, pues casa, no casa. Agrava la capacidad de recordar. Eso no es cierto, no agrava, más bien incentiva, motiva la capacidad del recuerdo, la capacidad de memoria. Ujú. Eso es incompatible. ¿Dudas con otra alternativa? Habla, habla. ¿Hay dudas con otra alternativa? ¿Sí? ¿No? Bien. Si no hay dudas con otra alternativa, pasamos al numeral 3. La frase nos pone la piel de gallina, connota incremento de dopamina. Nos pone la piel de gallina o nos hace suspirar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en ese momento una emoción intensa. ¿Por qué nos pone la piel de gallina? Porque en ese momento estamos viviendo una emoción intensa. ¿Por qué suspiramos? Porque estamos viviendo una emoción intensa. Una reacción emocional intensa al escuchar música. Al escuchar de repente una música en particular o una canción en particular. Baby, baby. Chiqui, ¿tienes dudas con otra alternativa? ¿Tienes dudas con otra alternativa? ¿No? No, no, no. 3 de 3, bien, Nayeli, genial. ¿Y tienes alguna canción que de repente te hace suspirar? ¿Alguna canción que de repente te enchina la piel? ¿Te trae recuerdos? ¿Sí? Sí, sí. Yo sí, tengo varias, tengo varias. Ah, Lady, me dices, la capacidad de la música para calmar el... Ajá. ¿Por qué no me indica directamente que calme el estrés, sino recuerdos, facilita las conexiones, bueno, refuerza las conexiones cerebrales y luego el incremento de dopamina? Ujú. No, pues, no. ¿Lo tenemos, Lady? Bien. Sí tienes. Yo sí, sí tengo varias. Hay una canción, pero no recuerdo ahorita el nombre. Hay una canción que cuando mi gata desapareció, mi gata, hace varios años, mi gata desapareció todo un fin de semana y yo entré en depresión. No, creo que, no, la verdad es que no puedo decir que fue depresión, pero me sentí súper mal, súper mal, súper mal. Primera vez que me pasaba ello. Me la pasaba llorando, no quería comer, no tenía ganas de nada, no tenía ganas de hacer la tarea. Lo único que hacía era buscar a mi gata. Buscaba a mi gata llorando, ¿no? Me- para mí fueron días fatales. Nunca me había sentido así. Mi mami también se asustó. Dijo, nunca te había visto así. Y en esos días escuché una música, ay, ¿cómo se llama? De este DJ, de Avicii. ¿Conocen a Avicii? Pero no recuerdo el nombre de la canción. Ahorita voy a buscar y se las paso. Es que el video mostraba
a un niño que se había criado con su perrito y el niño fue creciendo, lo llevaron a la guerra, se fue a la guerra y el perrito fue a buscar. Uy, y yo veía ese video, me la pasaba llorando. Y cada vez que veo o escucho esa canción me hace recordar cuando mi gata desapareció por 2 días. Regresó, pero regresó preñada, para variar. Esa es mi experiencia sublime con la música, con una de las tantas canciones que, que, que me encantan. Vamos, texto uno y texto 2. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 11 minutos, siendo 11:18, 11:18, 11:28, 11:29, ¿sí? 10 minutos, dice ya, 10 minutos, entonces vamos. Texto uno, texto 2. Cualquier duda que tengas, me escribe. Yo estoy aquí. Empezamos, empieza ya el conteo.
Ya estamos, chiqui, o 30 segundos más. Chiqui, ahora sí, ya. Ahora sí empezamos. Ya 11:32. Ya me dijiste 10 minutos, te pasaste 2 minutos. A ver, ¿empezamos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos, chiqui, chiqui, chiqui. Ya, ok. Bien. Mira, el texto indica que los incendios forestales han afectado Sudamérica, han afectado Perú, han asfixiado Sudamérica, han asfixiado Perú y ha dejado hasta 20 personas muertas y afectado 20 regiones del país. Fíjate en esta cifra. Mira, mira esta cifra. 20 regiones del país. Según el CERFOR, hasta el 23 de septiembre se habían registrado 7.069 focos de calor y 179 incendios forestales. Al 23 de septiembre, 179 incendios forestales. Un número que bajó respecto al 17 de septiembre, cuando se registraban 234 incendios forestales. Ah, mira, 234 incendios forestales. Bien. Eh, a ver, chiqui, pregunto. Al 17 de septiembre, ¿cuántos incendios forestales se registraron? Al 17 de septiembre, cuántos incendios forestales se registraron? 234. Exacto, 234. Al 17 de septiembre. Al 23 de septiembre, 179. Te pregunto, ¿hubo o no hubo una reducción? ¿Hubo o no hubo una reducción? ¿No? A ver, si al 17 de septiembre se dieron 234 incendios forestales y al 23 de septiembre 179 incendios forestales, de 234 a 179. Sí hubo, ¿no es cierto? Sí hubo una reducción. Ujú. Bien. ¿Y esto debido a qué? Esto debido a las lluvias. ¿Y esto debido a qué? Y esto debido a las lluvias. Ujú. Ya está. Bien. Tengamos en cuenta esos datos. 17 de septiembre, 23 de septiembre. Ya.
Consolidado Regional de Incendios Forestales. Aquí tenemos las cifras correspondientes a la cantidad de incendios forestales por región y Cusco es la región con mayor cantidad de incendios forestales. Dime, Chiqui, ¿solo hay una región que presente un incendio forestal o hay más de una región que presenta un incendio forestal? A ver, revisa. Hay más de una región. Tumbes, Junín. Tumbes, Junín. Ujú. Bien. Mira, aquí tenemos que la mayoría de regiones han sido afectadas. Hay dos regiones que no han sido afectadas. Hay dos regiones que no han sido afectadas. Yo puedo asegurar que estas dos regiones están libres de todo peligro. ¿Puedo asegurar que estas dos regiones están libres de todo riesgo? No, no, pues no puedo asegurar ello. Bien, no puedo asegurar ello. Y aquí dice 234 emergencias, 234 emergencias registradas. Esto equivale a 22 regiones, 234 incendios forestales. Esto equivale a 22 regiones, a 22 departamentos. Chiqui, ¿no te parece que este dato, 234 incendios forestales, también se menciona en el texto continuo? Estefano, Muriel, Yamil, ¿no te parece que 234 incendios forestales también se menciona en el texto continuo? Sí. Esos 234 incendios forestales, ¿a qué fecha? ¿A qué fecha corresponden? ¿Hasta qué fecha corresponden? Es hasta el 17 de septiembre. Hasta el 17 de septiembre. Entonces, hasta el 17 de septiembre tenemos 234 se dieron 334 incendios forestales equivalentes a 22 regiones afectadas. De repente usted me dice, profe, pero en el texto continuo dice 20 regiones afectadas. No le encuentro sentido. Si el gráfico dice 22 regiones y el texto continuo dice 20 regiones afectadas. Ah, es que al 17 de septiembre se registraron 234 incendios forestales. Esto equivalente a 22 departamentos afectados al 23 de septiembre, con el conteo final, fueron 20 regiones las afectadas. Al conteo final fueron 20 regiones incendiadas. Y recuerda que al 23 de septiembre fueron 179 incendios forestales. Hubo una reducción, se dio una reducción. Por lo tanto, al 17 de septiembre, 22 regiones afectadas. Al 17, al 23 de septiembre, podríamos afirmar, podríamos indicar que hubo una reducción de dos regiones, ¿no? Hubo una reducción de dos regiones. Bien, sigamos. Chicos, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Ok, bien. Resulta que el Ejecutivo afirmó, resulta que el Ejecutivo indicó que las prácticas ancestrales han sido las causantes de los incendios forestales y tú te has percatado que el autor del texto coloca prácticas ancestrales entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué, Nayeli? ¿Por qué, Muriel? Porque para el autor del texto, ¿qué realmente son las prácticas ancestrales las causantes de los incendios forestales? ¿O eso es la excusa que presenta el Ejecutivo? Esa es la excusa que presenta el gobierno. La supuesta, exacto, y a mí la supuesta excusa. Para el autor del texto, esa no es la razón, ese no es el factor. Esa es la supuesta excusa que presenta el gobierno, el ejecutivo. Para el autor del texto, solo hay un factor. Para el autor del texto, solo hay una razón. Son varias, son varias. Cargas sobre los bosques, insuficiente cantidad de bomberos forestales, la nueva ley forestal peruana y el cambio climático. Esas son las razones que han dado origen a los incendios forestales. La ley forestal, esa ley forestal que está calificada como incentivo perverso. ¿Por qué incentivo perverso? Porque quema, deforesta, tituliza, es decir, lotiza los terrenos y a esto se suma la tala y la minería ilegal. Chiqui, yo te pregunto,
Al indicar que la ley forestal es un incentivo perverso, ¿solo se refiere a una acción o se refiere a un conjunto de acciones que perjudican? A ver, ayúdame, Ariana, Yamil, Nayeli. La ley forestal es un incentivo perverso. ¿Solo se refiere a una acción o a un conjunto de acciones que perjudican? Un conjunto de acciones. ¿Cuáles son estas acciones? Quemar, deforestar, lotizar y la tal y minería ilegal. Ujú, un conjunto de acciones. Bien, vamos, chiqui. Lúcete, numeral 4. De acuerdo con la intención del autor, el texto holístico, ¿qué quiere decir holístico? Todo. ¿Qué quiere decir holístico? Todo. Ujú. ¿Cuál es tu respuesta? O sea, es decir, texto continuo y discontinuo, texto continuo y discontinuo. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos, manda, chiqui, sin miedo. Sin miedo al éxito. Dedo, delfín, avioncito, avioncito. Ah, dedo, beso. Bien, vamos a ver la respuesta correcta y luego revisamos las otras dos alternativas. La respuesta correcta es dedito, dedito. Los actuales incendios forestales en Perú. Bien. Y la causa principal que sostiene el gobierno. ¿Por qué está bien que causa principal esté entre comillas? ¿Por qué está bien que Uy, Ayeli. ¿Por qué está bien que causa principal esté entre comillas? Porque, Samira, ¿por qué está bien que causa principal esté entre comillas? Porque para el autor del texto, lo que dice el gobierno, lo que afirma el gobierno, es la verdadera causa, es la verdadera razón, es el verdadero factor que ha dado origen a los incendios forestales. No, supuestamente para ellos, pero para el autor del texto esa no es la razón verdadera. Claro, para el autor del texto esa no es la verdadera razón. Esa es una excusa que plantea el gobierno, que plantea el Ejecutivo, pero esa no es la verdadera razón. ¿Y qué es lo que es el autor del texto? El autor del texto se queda con esa razón o la objeta. ¿El autor del texto se queda con esa excusa que plantea el gobierno o la objeta? ¿Qué hace el autor del texto? La objeta, la refuta, ¿qué dice? Esa no es la razón. Las razones son varias. Las razones son varias. Carga del bosque, precariedad de la cantidad de bomberos, cambio climático, la ley forestal. Esas son las razones. Dedito. Profe, ¿por qué la respuesta no puede ser avioncito? Los incendios forestales que aquejan al Perú y el mero apunta. Mero es solo, mero solo, solo, solamente, únicamente, simplemente. Los incendios forestales que aquejan al Perú y el mero, el solo verdadero factor que los originó. Chiqui, el mero, el solo, el simplemente, el solamente, exclusivamente, el factor que los originó. Solo hay un factor, Samira, Ariana, Nayeli, solo hay un factor. Son varios, son varios. No, mero es solo, simplemente, simplemente, solamente, exclusivamente. Bien. Profe, ¿por qué no puede ser besito? Los verdaderos factores legales que han originado la ola de incendios forestales. Chiqui, es que todos los factores son legales. Recordemos que tenemos ahí carga de los bosques, precaria cantidad de bomberos, cambio climático y ley forestal. El único factor legal ahí es la ley forestal. Luego tenemos factor ambiental, el cambio climático. Y luego tenemos un factor presupuestal, la escasa cantidad de bomberos. Entonces, no solamente, no son factores legales, no todos los factores son legales, son factores de diferente índole, de diferente ámbito. Descartada la alternativa B. ¿Me dejo entender por qué descartamos la alternativa B, chiqui? ¿Sí? Sí, sí, porque todos los factores no son legales. Dice los verdaderos factores legales. Solo hay un factor legal, que es la ley forestal. Y el otro es factor ambiental, el otro es factor presupuestal. Y el otro también es factor ambiental, ¿no? La carga de los bosques. Bien. Dedito, dedito. De acuerdo con la información, mira, dice información textual. Información textual. Se podría inferir del gráfico, inferir del gráfico, inferir del gráfico. A ver, a ver, a ver, ¿voy a trabajar solo con un formato o voy a trabajar con ambos formatos?
A ver, voy a trabajar con un formato, con los dos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo encontrar nexos informativos entre ambos formatos. Debo encontrar vínculos informativos entre ambos formatos. Y Yamil, Nayeli, Ariana, ¿hay vínculos informativos entre ambos formatos? ¿Hay vínculos, conexiones informativas entre ambos formatos? Sí, sí que hay, sí que hay. Mira, tú te recuerdas que esta información, 234 incendios forestales, se repite en el texto continuo y se menciona en el texto gráfico. Bien, vamos, Chiqui, manda, ¿cuál es tu respuesta? Si tienes dudas, manda tu duda. Si tienes dudas, manda tu duda. Por aquí me dicen avioncito. ¿Qué más? Anda, manda, Chiqui, sin miedo. Avioncito, besito, avión, beso, anillo, casa, avión, árbol. Bien, vamos por la respuesta correcta y luego revisamos por qué no es ni besito ni casita. A partir del 17 de septiembre de este año, porque ¿cómo que este año? Estamos en 2025. A ver, espérate. Con este año se refiere al año del texto, es decir, año 2024. Año 2024. No confundir el tiempo del texto con el tiempo de lectura. Entonces, al decir a partir del 17 de septiembre de este año, ¿qué año? Año del texto, año 2000, año del acontecimiento que se precisa en el texto, año 2024. Dos regiones habrían dejado de estar afectadas por los incendios forestales. Claro, ¿recuerdas que al 17 de septiembre de 2024 fueron 234 incendios forestales? Esto equivalente a 22 regiones afectadas. Al 23 de septiembre disminuyó a 179 incendios forestales y el conteo final de las regiones incendiadas fueron 20. Entonces podríamos inferir, entender que se habría dado una reducción. ¿Y por qué se habría dado una reducción? Porque al tiempo del texto los incendios forestales aún no terminaban en su totalidad, aún no acababan en su totalidad. Al tiempo del texto aún no acababan en su totalidad. Por eso habrían reducido dos regiones. Avioncito. Chiqui, ¿me dejo entender por qué es avioncito? ¿Sí? Sí, sí, ¿estamos? Bien, bien. ¿Por qué la respuesta no es besito? Ya tú ya te diste cuenta del toque. ¿Por qué no es besito? ¿Por qué la respuesta no es besito? Cusco con 36, Cajamarca con 24, Huancavelica con 22 registran la mayor cantidad de incendios forestales. ¿Por qué no es? Ok, Yamil, ya. Claro, una razón es que es una idea explícita y la otra razón es que no tiene nada que ver con el texto continuo, ¿verdad? Esa información solo está en el gráfico. Ajá. Ahí están las dos razones. Una que es literal y la otra es que solo está en el gráfico. Y lo que me pide la pregunta, lo que me pide el requisito es trabajar con ambos formatos, con una conexión informativa, un vínculo informativo entre ambos formatos. Ujú. Las 20 personas fallecidas han sido a causa del impacto medioambiental que han originado los incendios. Me dijiste, casita, las 20 personas fallecidas han sido a causa del impacto medioambiental. Chiqui, 20 personas fallecidas, pero en el texto gráfico se trabaja con esa información. En el texto gráfico se trabaja con la información de cuántas personas fallecidas. El texto gráfico me indica las regiones afectadas, pero no la cantidad de personas fallecidas. Por lo tanto, la alternativa C se relaciona con ambos formatos. La alternativa C se relaciona con ambos formatos o solo con el texto continuo. Solo con el texto continuo, porque el texto continuo me dice afectando, falleciendo así 20 personas. Han fallecido 20 personas. Solo se refiere al texto continuo. Y la pregunta es, conexión entre ambos formatos. Chicos, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es casita? ¿Sí? ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es casita? Confirmen, confirmen al toque. Sí, sí, sí. Uy, no veo ninguna confirmación. Ok, ok. A ver, me dice Nicole. Ta. Ya, a ver, regresemos al texto. Mira, aquí. Al 17 de septiembre eran
234 regiones, 234 incendios forestales, que equivale a 22 regiones afectadas al 17 de septiembre. Al 23 de septiembre, ¿cuántos incendios forestales? Al 23 de septiembre, ¿cuántos incendios forestales se contaron? Ahí está en el texto continuo. Al 23 de septiembre, ¿cuántos incendios forestales se contaron? 179. 179. Ya. 179 al 23, días finales, casi días finales de septiembre. Y tú te recuerdas que al inicio del texto indica incendios forestales que han dejado 20 personas muertas, hasta 20 personas muertas y afectado 20 regiones. Es decir, que al conteo final había 20 regiones incendiadas. Al conteo final. Y el conteo final será el 17 de septiembre o el conteo final será a finales de septiembre. A conteo final, dice, y afectado 20 regiones. Es decir, que hasta esa fecha eran 20 regiones incendiadas, 20 regiones afectadas. Y a conteo final será al 17 de septiembre o 23 de septiembre. ¿Qué dice Nicole? Al conteo final será 17 o 23. ¿Cuál será el conteo final? La revisión. El conteo final será al 23 de septiembre. El conteo final será al 23 de septiembre. Y al 23 de septiembre fueron 179 incendios forestales. Y al 23 de septiembre se contaron 20 regiones incendiadas a esa fecha. Al 17, 22 regiones incendiadas. Al 17, al 23 de septiembre, 20 regiones incendiadas. Quiere decir que podríamos entender que se habría dado una reducción de 2 regiones menos. Al 17, 22 regiones. Al 23, 20 regiones. 2 regiones menos. ¿Me dejo entender, Nicole? Jugamos con las fechas, revisamos las fechas. 17, 23, la cantidad de... Sí, 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 aquí está. Hasta el 23 de septiembre, mira. 23 de septiembre. El primer conteo, 234. 17 de septiembre. 234 incendios forestales. Al 23 de septiembre, 179 incendios forestales. Ahí está. Y el texto gráfico me indica la información del 17. ¿Me dejo entender, Nicole? ¿Sí? Y trabajamos con ambos formatos. Y eso es lo que me pide la pregunta, ¿no? Trabajar con ambos formatos. Al 17, 22 regiones afectadas. Al 23, al conteo final, 20 regiones incendiadas. Se habría dado una reducción. Me dice Nayeli. ¿Cuál? ¿En el numeral? ¿Qué numeral? Ta, ta, ta. En el numeral 5. Ah, ya, lo que sucede es que está bien esa inferencia, pero es una inferencia del gráfico. Mira, Cajamarca presenta 2 emergencias de incendio forestal menos que Cusco. Eso es una inferencia del gráfico, sí. Ahora dice, debido a su ubicación y clima, pero yo puedo asegurar que es debido a su ubicación y clima, por eso hay una diferencia, por eso se da esa diferencia. La primera razón, que la descarto, es que es una inferencia según el gráfico. Y la segunda razón que la descarto es que no puedo asegurar que esa diferencia se dé justamente por su ubicación y clima. Eh, mm, 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 ¿Cuándo hubiese sido la respuesta? Mira, la respuesta hubiese sido si la pregunta hubiese sido la siguiente. De acuerdo al gráfico, se puede inferir que, pero la alternativa tendría que haberse cambiado. Podría haber sido. Ahí sí, podría haber sido su ubicación y clima. Bien, bien. Nicole, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Si hay dudas, avísame. Sí, sí, sí. Para pasar al siguiente numeral. Avisen, avisen, chiquis. Si estamos bien, si hay dudas, avisen. Uy, Nicole. Ya, a ver, vamos. Todos nos ayudamos. Todos nos ayudamos. Todos nos ayudamos. Al 17 de septiembre. Mira, rapidísimo. Vamos a ver aquí. Ah, dice. Perú se ha asfixiado por una ola de incendios forestales que han dejado hasta 20 personas muertas y afectado 20 regiones. Es decir, que al conteo final, esta es información final, al conteo final son 20 regiones afectadas. Recuerda, al conteo final
son 20 regiones afectadas, 20 regiones incendiadas, 20 regiones afectadas, 20 regiones incendiadas. Ya está. Al 17 de septiembre, ¿cuántas regiones afectadas, Nicole? Al 17 de septiembre, ¿cuántas regiones, cuántos incendios forestales? 234. Al 17, al 17, 234 incendios forestales. Y el gráfico me dice que 234 incendios forestales equivale a cuántas regiones afectadas. Nicole, el gráfico me indica 234 incendios forestales, 22, exacto. Esto equivale a 22 regiones afectadas. Ahí está. Bien, 17 de septiembre. Damos en cuenta, 17 de septiembre. Bien, ahí está. Entonces, ten en cuenta, 17 de septiembre, 234 incendios forestales, 22 regiones afectadas. Recuerda que el texto continuo al inicio me indica afectado 22 regiones, es decir, que a conteo final 20 regiones seguían incendiadas. A conteo final 20 regiones seguían incendiadas. Luego me dice por aquí, hasta el 23 de septiembre se habían registrado 179 incendios forestales. Mira, 23 de septiembre, 179 incendios forestales. 23 de septiembre, 179 incendios. 179 incendios forestales. Bien. Nicole, si el 17 de septiembre fueron 234 incendios forestales y al 23 de septiembre 179 incendios forestales, ¿aumentó o disminuyó? ¿Aumentó o disminuyó la cantidad de incendios? Al 17, 234. Al 23, una semana después, disminuye, ¿verdad? Disminuye. Bien. Y por aquí recuerda que este dato es el dato final. El dato final se va a dar el 17 de septiembre o el dato final se va a dar a finales del mes de septiembre. ¿Cuándo se va a dar el dato final? Ese es el dato final, me dice. Y afectado 20 a finales. Entonces, a finales podríamos entender que a finales del mes de septiembre, 179 incendios forestales equivale a 20 regiones afectadas. A finales, 23, 24, 25, a finales. Podemos entender que 179 incendios forestales equivale a 20 regiones afectadas. Entonces, 17 de septiembre, 22 regiones afectadas. 23 de septiembre, habría habido una reducción a 20 regiones afectadas. Dos regiones menos. Dos regiones, dos regiones menos. A finales, mira, 23 de septiembre, 179, y esto equivale a 20 regiones afectadas. 20 regiones afectadas. Entonces, Nicole, ¿habría o no habría una reducción? ¿Habría o no habría una reducción? 17 de septiembre, 22. 23 de septiembre, 20 regiones afectadas. ¿Habría o no habría una reducción? ¿De cuántas regiones? ¿De cuántas regiones? Dos regiones menos. Bien, entonces, ¿y por qué establecemos el habría? El habría. Porque al tiempo del texto todavía seguía dándose los incendios forestales. Entonces, habría habido una reducción de dos regiones menos. Ahí está. Dos regiones habrían dejado de estar afectas. Dos regiones habrían dejado de estar afectas de incendios forestales. ¿Me dejo entender, Nicole? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien, bien. Numeral 6. En el texto, el término perverso alude a, usted me indicó que perverso se refiere al conjunto de acciones que ha perjudicado, que han dañado. Quemar, deforestar, tala, minería ilegal, lotización de las tierras. Ya. A ver, por aquí Nayeli me dice avioncito. Vamos, manda, manda, sin miedo. Casita. Yamil dice casita. Ariana dice avioncito, casita. Avioncito. Ya, yo te pregunto, esto de incentivo perverso, ¿a qué se está refiriendo?
¿Se está refiriendo a una ley a una ley ambiental, medioambiental o a una ley forestal? A ver, ayúdame. A una ley forestal. Se refiere a la ley a la ley forestal. Entonces, este conjunto de acciones, ¿qué perjudica? Profe, perjudica el medio ambiente, perjudica precisamente la tierra. Mira, recuerda aquí dice, la ley forestal quema, deforesta y luego ocupa la tierra, perjudica la tierra, específicamente la tierra. La minería, la tala ilegal, perjudica la tierra. Por lo tanto, si tú me dices avioncito, estás optando por una causa, una razón, no por estás optando por una causa, por una razón. No estás optando por el efecto final, por el daño final, por el perjuicio final, que es perjudicar la tierra, degradar la tierra, dañarla, la tierra. Casita. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Incentivo perverso por el conjunto de acciones que perjudican, dañan, degradan la tierra, quemar, deforestar, minería, tal e ilegal, dañan la tierra. La alternativa A es una causa, un motivo, una razón, no es el daño final, no es el resultado final. Por eso se llama, por eso se está calificando como perverso. Sí, Rafaela, proficuo es provechoso, proficuo es ventajoso, Rafaela. Entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, no, no. Ya, pero ya saben, ya proficuo, provechoso, proficuo, ventajoso. Pero como ya saben, aquí se pueden equivocar, aquí se pueden confundir, de repente porque no se conocen una palabra, pero ya conocen ya. Profe, proficuo, provechoso, ventajoso. En otra ocasión, cuando encuentren esa palabra, proficuo, proficua, ya saben que es provechoso. Chicos, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Dime, ¿por qué la respuesta no puede ser besito? ¿Porque contempla el conjunto de acciones o está incompleta? Delitos como la tala y la minería ilegal, ¿contempla el conjunto de acciones o es solo una parte? Es solo una parte, está incompleta, ¿verdad, Yamil? Ujú, está incompleta. Texto 2. Para el texto 2, el amor, para el texto A, perdón, para el texto A, el amor. El amor es un proceso biológico. El amor es un fenómeno químico, un fenómeno fisiológico. Para el texto B, el amor va más allá de ser un proceso biológico. Es emocional, es emoción. Implica el ámbito del factor emocional. ¿Cuál es la polémica planteada en los textos? Vamos, Chiqui, manda tu respuesta. Para el texto A, el amor es biológico. Para el texto B, el amor va más allá de ello, es emocional. Luis indica casita, Yamil casita, Muriel casita, Jenson casita. Claro, la naturaleza, ¿no? La naturaleza del amor. Para el texto A, la naturaleza es lógica. Para el texto B, la naturaleza va más allá de lo biológico, en lo emocional. Profe, ¿por qué no puede ser origen? Cuando hablamos de origen, hablamos de cómo se inicia, cómo empieza, cómo germina, cómo comienza. Y aquí no me está indicando el cómo inicia, cómo empieza, sino qué es. ¿Qué es? ¿Es biológico? ¿Qué es? Emocional. Siempre cuando responda a la pregunta qué es o qué son, se refiere a la naturaleza, carácter o esencia. Naturaleza, carácter o esencia. 8. ¿Cuál es la tesis del texto A? Vamos, manda chiqui, sin miedo. Manda, sin miedo, la tesis del texto A. Dedito, dedito. Claro, dedito. El amor es un fenómeno biológico, químico. Ujú, ahí está. Bien. Al ojo, profe, al ojo. Es compatible con el texto B, afirmar que el amor, aseverar que el amor. Compatible, no me han pedido incompatible, sino compatible. ¿Cuál es tu respuesta, Chiqui? Va más allá de las reacciones químicas o fisiológicas, va más allá de, de las reacciones biológicas. Ujú. Avioncito, avioncito.
de la argumentación desarrollada en ambos textos, es válido deducir que el amor, según ambos textos, es válido deducir que el amor implica una interacción de factores internos y externos. Factores internos biológicos, factores externos emocionales. Avioncito. Ajá, ahí está, avioncito. Al ojo. Este texto sí está para profe al toque. Este texto, el texto 2 ya, con el texto 2 me paseo. Claro, porque ya entiendes, ya comprendes y te das cuenta del toque. Chiqui, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Si hay duda, me avisas. Sí, sí, sí. Ok. Chiqui, asumo que han estado trabajando estos días de Semana Santa con los materiales extra, ¿verdad? Asumo que han estado trabajando estos días de Semana Santa con los materiales extra que se les pasó, ¿verdad? Bien, bien, bien. Repasa, repasa, practica. Y en cualquier momento envío otros más para que repases, para que practiques. Bien, Chiqui. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, si no hay dudas, ya nos vamos despidiendo hasta la siguiente semana. 10 de 10, genial, 10 de 10. Nos vamos despidiendo hasta la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana, a seguir repasando, a seguir estudiando hasta alcanzar esa vacante. Chao, chiqui. Igual, igual también te envío corazones.